Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario del 24 News. La ocupación sionista sigue matando a las voces de la verdad, asesinando a un nuevo periodista en Gaza, mientras expertos de la ONU indignados por el asesinato de trabajadores humanitarios por las bombas sionistas. Un escándalo político sacude a la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen, condenada a 5 años de alejamiento de la escena política por acusaciones de corrupción en el Parlamento Europeo. Y Rusia y Ucrania siguen acusándose mutuamente de atacar instalaciones energéticas. Moscú dice que Kiev sigue lanzando ataques y Ucrania acusa a Rusia de violar acuerdos anteriores. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con la actualidad en Gaza. Decenas de palestinos cayeron en mártires y otros resultaron heridos en nuevos bombardeos sionistas dirigidos contra distintas zonas de la Franja de Gaza desde el amanecer de hoy. Según el Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza, más de 50 mártires han llegado a los hospitales de la Franja en las últimas 24 horas, con lo que el número de mártires desde el comienzo de la agresión ha ascendido a 54.399 mártires y 114.583 heridos desde el 7 de octubre del 2023. Y junto con sus atroces crímenes contra los palestinos de Gaza, la ocupación se esfuerza por asesinar a toda voz que transmita la verdad de estos crímenes. La ocupación sionista asesinó este martes al periodista palestino Mohammed Salah al-Bardawil y a su familia al atacar su casa en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, confirmando la persecución de todas las voces que revelan la crueldad de los crímenes sionistas contra familias gazatíes. Y ante estas masacres, la Oficina de Medios de Comunicación de los Comités de Resistencia Palestina declaró en un comunicado que el criminal enemigo israelí continúa sus masacres dirigidos contra todos los componentes del pueblo palestino, especialmente los periodistas, cuyo número ha alcanzado más de 209 mártires. El criminal enemigo israelí continúa su fascismo, sus masacres y su guerra genocida contra todos los componentes del pueblo palestino, sobre todo contra los periodistas, cuyo número ha alcanzado más de 209 mártires. El enemigo israelí piensa que matando a periodistas y profesionales de los medios de comunicación conseguirá difuminar la verdad, pero su sol seguirá brillando con fuerza y escribiendo con sus hilos que la entidad israelí es una entidad de genocidio, masacres y matanzas y que es fascista y odiosa para la humanidad y el género humano. Llamamos a todas las organizaciones internacionales de prensa de todos los países del mundo para que rompan sus relaciones con la entidad enemiga nazi y trabajen seriamente para condenarla, exigirle responsabilidades y llevar a sus dirigentes criminales ante la justicia y los tribunales internacionales. La ocupación sionista emitió este martes nuevas órdenes de evacuación para los palestinos de amplias zonas de la gobernación del norte de la Franja de Gaza. La ocupación amenazó a los gazatíes de los barrios de Beit Hanun, Beit Lahia, Sheikh Zayed, Manshia y Tal al-Za'tar con bombardear sus lugares, exigiéndoles que abandonaran sus lugares y se trasladaran a otros refugios, a pesar de que Gaza carece de estos. El personal humanitario de la ONU y sus asociados expresaron este martes su consternación por el asesinato de 15 colegas que estaban de servicio en el sur de Gaza, cuyos restos fueron recuperados de una fosa poco profunda tras una operación de rescate de una semana de duración, y señalaron que un trabajador sigue desaparecido. La operación de rescate concluyó con la recuperación de los cadáveres de 15 colegas humanitarios, 8 de la Media Luna Roja Palestina, 6 de la Defensa Civil Palestina y un trabajador de la UNRWA.
Solo quiero hacerme eco de lo que acaban de decir los colegas de la ONU sobre el espantoso e indignante incidente y lo que vimos el domingo pasado. Solo quiero añadir que un colega de la Media Luna Roja Palestina sigue desaparecido y seguimos llamando para tener más información sobre lo que está ocurriendo. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos pidió la imposición de sanciones diplomáticas, económicas y militares contra la ocupación sionista por sus crímenes y violaciones del derecho internacional, exigiendo la responsabilidad de los países cómplices de la ocupación contra el pueblo palestino. Una declaración del Observatorio de Derechos Humanos instó este martes a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para responsabilizar a todos los funcionarios sionistas implicados en el asesinato de los médicos palestinos de la Media Luna Roja y la defensa civil y del empleado de la UNRWA en Rafah. Fuera de Gaza, las fuerzas de ocupación sionistas detuvieron a 7 palestinos de los pueblos de Deir al-Hatab al este de Nablus y Yatma al sur de Nablus. La agencia palestina de noticias Wafa informó de que las fuerzas de ocupación irrumpieron en diferentes barrios de los dos pueblos y asaltaron varias casas, las registraron y detuvieron a 2 palestinos, entre ellos dos niños de Deir al-Hatab. Y la agresión sionista se extiende también fuera de Palestina. 4 libaneses, entre ellos una mujer, cayeron en mártires y otros 6 resultaron heridos en un bombardeo sionista perpetrado contra la capital Beirut en la madrugada de este martes. Según el Ministerio de Sanidad libanés, el ataque aéreo de la aviación de la ocupación sionista fue dirigido contra el barrio de Madi en los suburbios sur de la capital libanesa Beirut. Las organizaciones marroquíes de defensa de los derechos humanos denunciaron la escalada de las formas de infiltración sionista en el tejido institucional y social marroquí en una política de acuerdos firmados por el régimen del Mahsen. En un comunicado, el Grupo de Acción Nacional para Palestina, Marruecos, advirtió contra la continua normalización oficial del régimen del Mahsen con la entidad sionista, que incluye varios campos de una manera flagrante que amenaza la seguridad y la estabilidad del país y supone un peligro para el futuro del ciudadano marroquí en su país, llamando a una protesta para denunciar la continua normalización del gobierno y apoyar la lucha del pueblo palestino contra la guerra de exterminio sionista. Sobre cuestión saharaui, el presidente saharaui Brahim Ghali, también secretario general del Frente Polisario, presidió una reunión del Buró Permanente del Secretariado Nacional del Frente Polisario. Según la agencia saharaui de noticias, en la reunión se trataron varios temas relacionados con la República Árabe Saharaui y la evolución de la cuestión a todos los niveles. En Argelia, el presidente de la República Abdelmadjid Tebboune recibió ayer lunes una llamada telefónica del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quien le felicitó por el Eid al-Fitr y le deseó prosperidad y progreso para el pueblo argelino. Un comunicado de la presidencia argelina indica que el presidente Tebboune, por su parte, transmitió las felicitaciones al presidente emiratí y deseó lo mejor al pueblo emiratí, agregando que los dos presidentes acordaron reunirse próximamente. Siempre en Argelia, una unidad del ejército argelino derribó este martes por la noche un dron armado cerca de la ciudad fronteriza de Tin Zawatin, en el extremo sur del país, según un comunicado del Ministerio de Defensa argelino. Una unidad perteneciente a la defensa aérea del territorio en la 6ª región militar pudo detectar y derribar un dron armado cerca de la ciudad fronteriza después de que violara el espacio aéreo argelino a 2 kilómetros de distancia, indicó la misma fuente. El comunicado del Ministerio de Defensa argelino añadió que esta operación viene a confirmar una vez más la alta vigilancia y la permanente disponibilidad de las unidades del ejército argelino para proteger las fronteras terrestres, aéreas y marítimas del país de cualquier amenaza a la soberanía nacional.
Y en Francia, y como decíamos en portada, el veredicto que inhabilita a Marine Le Pen, la líder del partido de extrema derecha francesa Agrupación Nacional, para presentarse a las elecciones presidenciales del país, ha resonado con fuerza tanto en Francia como en el extranjero. La sentencia le aleja, pues, de su sueño de convertirse en la próxima presidenta de Francia y remodela todo el panorama político francés, planteando interrogaciones sobre sus ramificaciones internas y europeas. Karina Mansrey nos amplía la información. La sentencia del Tribunal de París de inhabilitar de manera inmediata a Marine Le Pen constituye un duro golpe de la magnitud de un terremoto que trastoca los planes de la líder del partido francés Agrupación Nacional y aleja su sueño de convertirse en la próxima inquilina del Elíseo. A 2 años de las elecciones generales de 2027, Le Pen fue declarada culpable de malversación de fondos públicos y además de la inhabilitación fue condenada a 4 años de prisión y a pagar una multa de 100.000 euros. Más detalladamente, el tribunal describe a Le Pen como el centro de un sistema corrupto que le permitió malversar unos 3 millones de euros del dinero de los contribuyentes europeos en flagrante contradicción con el discurso anticorrupción y contra las instituciones europeas de su formación política. Para la prensa francesa, la sentencia cambia las reglas del juego para los próximos comicios y para los demás partidos como los de izquierda, el veredicto defiende la independencia judicial. Si la agrupación nacional ha cometido fraude, debe pagar las consecuencias. Este es el principio de cualquier democracia que funcione, que es tener un sistema judicial independiente que aplique las leyes votadas por los diputados, incluida Marine Le Pen. Es un extraño concepto de democracia tener políticos que votan textos que exigen cada vez más firmeza para todos en la sociedad. Pero cuando las sentencias judiciales no van en su sentido, ponen en tela de juicio las leyes que ellos mismos votaron. La líder de la extrema derecha francesa, que ha llegado 2 veces a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ha apostado por un apoyo popular a su ideología de extrema derecha, explotando la polarización política y las preocupaciones económicas y sociales de la sociedad francesa. Según los observadores, la retirada de Le Pen de la escena electoral francesa podría tener repercusiones que trasciendan las fronteras francesas y afectan al auge de la extrema derecha en el continente europeo, que en los últimos años ha sido testigo de un fuerte resurgimiento de este movimiento en varios países. Y en el resto de la actualidad internacional, de este martes, Moscú y Kiev siguen intercambiando acusaciones de que la tregua de Trump y el acuerdo de Riad entre ambas partes han sido interrumpidos en lo que parece un fracaso para detener los ataques durante 30 días contra instalaciones energéticas. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano ha acusado a Rusia de haber dañado instalaciones energéticas en Gerson, Kharkiv y Poltava, subrayando en una rueda de prensa celebrada este martes que Kiev trabajará con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable sobre el acuerdo de minerales. También les confirmo que ya hemos iniciado consultas con la parte estadounidense sobre el texto del acuerdo. Ya se ha celebrado una ronda de consultas. La parte ucraniana está comprometida a alcanzar un documento que satisfaga los intereses nacionales tanto de Estados Unidos como de Ucrania. Creemos que el texto del acuerdo, que preverá un mayor fortalecimiento de la presencia de poderosas grandes empresas estadounidenses, es también una contribución a la infraestructura de seguridad de Ucrania. Siempre es importante reforzar la presencia de las empresas estadounidenses en Ucrania. Por lo tanto, este proceso continuará y trabajaremos con nuestros colegas estadounidenses para alcanzar un texto mutuamente aceptable. Y a su vez, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró que Rusia ha informado a Estados Unidos de las violaciones por parte de Kiev de la moratoria entre Rusia y Ucrania sobre ataques a instalaciones energéticas negociada por Estados Unidos.
Hemos entregado la lista de violaciones por parte ucraniana de la moratoria sobre los ataques energéticos citada por Andrei Belousov en la reunión del Consejo de Seguridad al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Waltz. He enviado esta lista al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la hemos enviado a nuestros representantes en la ONU y en la OSCE, para que en general puedan utilizar los hechos para demostrar lo que vale la palabra de las actuales autoridades ucranianas, si es que se les puede llamar autoridades. En medio de estas mutuas acusaciones, Rusia prosigue el diálogo con Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania. Es lo que afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien precisó al respecto que el tema que se discute es muy complejo y requiere mucho esfuerzo. Continuamos nuestros contactos con la parte estadounidense. El tema es muy complejo. La sustancia que estamos discutiendo, relacionada con el acuerdo ucraniano, es muy compleja. Esto requiere un gran esfuerzo adicional. Y anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado desde la Casa Blanca su confianza en que su homólogo ruso, Vladimir Putin, cumpla sus compromisos del acuerdo para establecer una tregua en Ucrania, amenazando de imponer sanciones a Moscú si no actúa para poner fin a la guerra. Quiero asegurarme de que lo cumpla y creo que lo hará. Creo que va a estar a la altura de lo que me dijo y que va a cumplir su parte del trato. Ahora tenemos también Zelensky y espero que cumpla. No quiero imponerle aranceles secundarios sobre el petróleo, pero es algo que haría si pensara que no está haciendo su trabajo. En los últimos acontecimientos relacionados con la crisis de los aranceles estadounidenses, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque está dispuesto a responder en la misma medida a los aranceles estadounidenses y recordó que Washington ya ha impuesto aranceles adicionales a las importaciones europeas de acero, aluminio y automóviles. En su intervención en una sesión del Parlamento Europeo dedicada a examinar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, von der Leyen subrayó que todas las opciones están sobre la mesa. Nuestra respuesta inmediata a los aranceles es la unidad y la determinación. Ya he estado en contacto con nuestros jefes de Estado y de Gobierno sobre los próximos pasos. Hoy tenemos aquí este debate parlamentario y mañana evaluaremos los anuncios con mucho cuidado para medir nuestra respuesta. Nuestro objetivo es una solución negociada, pero, por supuesto, si es necesario, protegeremos nuestros intereses, nuestra gente y nuestras empresas. Y en el momento en que la guerra comercial se recrudece con la entrada en vigor mañana 2 de abril de los aranceles impuestos por el mandatario estadounidense, la situación causa confusión e incertidumbre generalizadas entre los comerciantes y ciudadanos, quienes se declararon preocupados por estas medidas que, según ellos, va a perjudicar a muchos bolsillos. Y para terminar, volvemos a Argelia, donde el ministro argelino de Comunicación, Mohamed Mezzian, acompañado por el consejero del presidente argelino encargado de la Dirección General de la Comunicación, Kamal Sidi Said, visitaron la sede del canal internacional argelino Al 24 News, donde felicitaron a los trabajadores con motivo de la fiesta religiosa de Eid al-Fitr. El ministro Mezzian y el consejero del presidente Tebboune se reunieron con el director general en funciones, Hisham Melaksu, y con la dirección de la institución, antes de recorrer los distintos departamentos e instalaciones del canal, donde se entrevistaron con periodistas, técnicos y trabajadores.
Y con esto concluimos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Adiós.